Precariado, ¿cómo estáis? Bueno, la cuadrilla precaria de esta semana nos apetecía traer a unos amigos que, bueno, pues que hace unas cuantas semanas venimos hablando y venimos compartiendo ideas, ¿no? Ellos son, seguramente, si estáis aquí es porque ya les conocéis, pero si no les conocéis, pues les presentamos. Son nuestros amigos de Abajo el Trabajo. Sonia y David, ¿cómo estáis? ¿Cómo va? Pues muy bien, muy contentas. Sí, contentos de estar aquí. Em, Cuando planteamos hacer la cuadrilla precaria, os propuse de participar en la cuadrilla porque es un espacio donde nos sentamos virtualmente y charlamos sobre algunas noticias que nos hayan llamado la atención, como si estuviéramos, pues no sé, en cualquier bar o en cualquier taberna, ¿no? Para que salgan los asuntos y para que salgan las cuestiones, ¿no? En este caso, bueno, como no podía ser de otra manera, pues traemos un asunto ligado con el mundo laboral, dos noticias vinculadas al mundo del trabajo, pero que en sí mismas son interesantes y que dan para bastante. Si queréis, empezamos por la primera. La noticia viene por parte del país y se titula si su empresa le parece una secta, quizás tenga razón. Y lo que nos encontramos en la noticia es esos dispositivos, esos mecanismos que emplean las empresas para intentar sujetar a los trabajadores y que estos confluyan con ciertos principios, con ciertos ideales. También lo que se dice en la noticia es un poco la peligrosidad, ¿no? De intentar, digamos, entrar en esos marcos o en esos juegos, porque en cierto modo puede construirse una relación bastante tóxica entre el empleador y el trabajador. Voy a leer unas líneas y ya os cedo la palabra a ver qué os suscita, qué os parecen este tipo de mecanismos o qué os reportan, ¿no? Este tipo de noticias. Y tal y como dice aquí la noticia, dice, de este tipo de compañías extremadamente exigentes con el trabajador, Rubio menciona otro rasgo común con las sectas, la exigencia de pureza. Siempre se pide dar más y se transmite un sentimiento de culpa continuo por no estar haciendo lo suficiente, señala. Además, conforme se va escalando en la jerarquía de la organización, se tiene más poder, pero en muchas ocasiones está cada vez más atrapado. Y todo con discursos que en un caso prometen la salvación y en otro un puestazo a cambio de años de dedicación total. Yo creo que es una práctica sobre todo habitual en empresas grandes. No sé si tanto en empresas pequeñas o en el mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo es muy amplio, ¿no? Y no se da tanto a lo mejor en un autónomo o autónoma fontanera o en un bar. Quizá empiecen a practicar algunas de estas cosas, pero sí que se ve de manera muy explícita en empresas grandes. Bueno, ya sí son de carácter americano mucho más, pero en general en grandes empresas de marketing o en un caso que a nosotras nos ha tocado muy de cerca en el mundo social, se ve mucho esto. Y se ve algo que además ya no es, bueno, no quiero tampoco adelantar temas sobre la entrevista, pero ya no es en busca de un puestazo. A veces es simplemente por la esencia de lo que haces, ¿no? Como por el hecho de hacerlo bien y ya es que ni siquiera se promete un salario mayor ni un puesto, sino la propia pureza del acto, que esto es muy religioso también, ¿eh? Sí. Y es verdad que lo que estábamos diciendo antes, que bueno, que la noticia hace referencia al Buen Patrón, que es una empresa más familiar, más pequeña, ¿no? Y que en lugar de querernos conquistar en base a derechos sociales, a derechos laborales y a un buen salario, lo que se hace es trabajar a través de la culpa. Ya no existe la esclavitud, existe el trabajo asalariado. Entonces, pues oye, podría ser una buena manera de convencernos a ir a trabajar con un buen salario, un buen clima laboral, etcétera, pero no, es a través de la culpabilidad. Hay una canción, de hecho, que a mí me gusta mucho, de Sara Eve y de Tremenda Jauría, que dice: si sos mi jefe, no sos mi amigo, mucho menos vas a ser mi familia. Al final también la familia es al grupo al que perteneces, al grupo al que te debes, al grupo al que acudes a lamerte las heridas. Pero también aquí habría incluso que hacer una reflexión incluso al concepto de familia. Yo no voy a trabajar si no me pagan, eso es así. Bien. Yo voy porque me pagan, si no me pagaran nunca iría.
y también habría que plantearse, y a la familia acudo y voy si me quiere y me trata bien, porque al final también se genera esa incluso incondicionalidad, ¿no? De ya está, es mi trabajo a por él, es mi familia a por él, incluso en las relaciones tóxicas de violencia de pareja también se promueve un poco esta dinámica, ¿no? No sé cómo lo valoráis, pero en esta lógica sectaria donde los individuos comparten los objetivos y las metas, cuando una persona decide alejarse de esa dinámica, automáticamente queda penalizada y puede darse, ¿no?, el hecho de que empiece una relación negligente, negativa, ¿no? Porque el grupo que sí está convencido de los objetivos, pues te rechace, te haga el vacío, ¿no? Por lo tanto, entrar también en estas dinámicas que a priori pueden ser empresarialmente muy jocosas, quizás en cuanto a la opinión pública y demás, ¿no? Como decíamos, ¿no? Ese núcleo, esa familia, esa masa que va a una, pues el hecho de alejarte de esas referencias, de esos marcos de referencia, eso, ¿no? Te puede alejar, te puede penalizar y puedes entrar en dinámicas, en momentos muy complicados, ¿no? Donde sea muy difícil encontrar apoyo, ¿no? Sí, bueno, el otro día hablábamos en el programa justamente de cuando se te cae el boli, ¿no? Que parece que es una práctica que está fea, ¿no? O sea, me parece que eso está feo, ¿no? Simplemente es curioso, ¿eh? Cómo esto también cala en el mensaje. O sea, esto está muy impregnado en nuestra forma de entender el trabajo y cómo nos han ido diciendo lo que es ser un buen trabajador, una buena trabajadora, que no cae del cielo, que nos han educado en esto, en cómo es, en terminar la tarea, en cómo vas a ir al día siguiente al colegio si no has hecho los deberes, o cómo vas a ir con los deberes mal hechos. Cuando, o sea, entonces uno va al trabajo y es, ¿cómo te vas a ir antes de haber terminado la tarea? Pues porque es la hora, porque a mí me contratan por tantas horas, no por tantas tareas. Porque claro, la empresa además cada vez te vende más tareas, pero ni te amplía horas ni te amplía salario, pero cada vez hay más tareas. Entonces se genera una especie de presión social hacia quienes asumen o tenemos aprendido que cuando se da la hora me tengo que ir, o ya no hablemos de si estás metido en sindicatos o en elementos que ya son externos al trabajo y que encima ni siquiera le dedicas el 100% del tiempo a la propia tarea, que efectivamente las personas que se oponen a esta forma de funcionar, de algún modo tienes que hacer todo ese trabajo de desconstrucción si no te quieres sentir de algún modo juzgada por tus propias compañeras. Y esto pasa mucho. Sí, luego, o sea, estoy de acuerdo. Luego creo que es que nos faltan personas de referencia que construyan otro relato al del ser buen trabajador, porque igual que yo digo que a las mujeres nos faltan referentes, que está empezando a verlas, pero pues nos faltan referentes que aboguen por el derecho a la pereza, por la vagancia, por el escaqueo, por el sabotaje. O sea, es que para mí alguien cumple la tarea y además tiene la habilidad de disimularlo, para mí es como pues mi referente a seguir. Yo recuerdo que tenía una compañera que estaba ya hasta el coño, la mujer, de trabajar, pues estaba a punto de jubilarse y llegaba a la oficina y ella se ponía a hacer el solitario y la gente la criticaba y es de, pues es que es mi puta ama. Ahí es a donde yo quiero llegar, a que me dé y me ponga a hacer el solitario, ¿no? O sea que al final lo que pasa que es verdad que es eso, que nos faltan referentes serios que vendan otro discurso por eso, porque se abogue por otro tipo de valores que no sea la productividad. Y hay un libro que se llama Rechazo al trabajo, que justamente el autor habla, ¿no?, de estas prácticas disidentes y si no recuerdo mal, una de ellas es una trabajadora donde debajo de su traje de trabajo llevaba una camiseta donde ponía una frase en contra de su empresa, ¿no?, como acto político, ¿no? Ha habido un descarrilamiento en Dor y tenemos que ir allí a especificar los daños, ¿vale? Mucho ojo con quién habláis, porque este trabajo es nuestro. Pues si queréis pasamos a la segunda noticia y en este caso pues nos apetecía reflexionar sobre pues una práctica que está llevando a cabo
un restaurante andaluz. En este caso, pues es un restaurante que publica la carta, publica en la carta el sueldo de sus trabajadores. Para aquellas personas curiosas, pues la hamburguesería se llama Grillaera y tienen locales en Málaga y Algeciras. El punto, ¿no?, es que cuestiones como la responsabilidad social corporativa hacen que empresas como esta pues tomen acción y los clientes que van allí puedan saber cuál es el salario de las personas que trabajan, siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que muchas veces se habla de los consumidores conscientes o de cómo los consumidores pues pueden cambiar ciertas dinámicas y tendencias. Pues bueno, creo que es positivo el hecho de que exista este tipo de iniciativas, más que nada para saber un poco dónde estás yendo y cuál es la repercusión de tu acto de consumo. Yo cuando la leí, te reconozco que me generó suspicacia un poquito. Porque aunque obviamente es de valorar que se pague un salario más o menos digno, porque al final creo que hemos llegado a un punto en el que yo me acuerdo que hace unos años ser mileurista era algo, había incluso noticias sobre los mileuristas, ¿no? Y ahora parece que es lo normal, como que el salario medio está en 1.000 y que si estás un poquito por encima ya es que te están pagando muy bien. Y sigues siendo, cuando uno mira alquileres y niveles de vida, ser mileurista es precariedad. Entonces, aún así, es de agradecer que se pague un salario más digno que en otros quizá locales del estilo, que tengan 5 días de trabajo, dos de descanso, etcétera, 2 seguidos de descanso, etcétera. Al final también creo que, bueno, no deja de ser también, o a mí eso es donde me he rechinado un poco, no deja de ser una práctica que quizá también busque venderse, ¿no? O sea, cómo utilizar el salario de mis trabajadoras como un reclamo, ¿no? Como si se tuviese que reconocer con un añadido, el consumir más, el hecho de que respetes derechos laborales, de que no seas un energúmeno que pongas a trabajar a la gente de lunes a domingo, o que respetes turnos, etcétera, ¿no? Y a mí esto es lo que me rechinaba un poco, que al final es marketing social, ¿no? Y pasa un poco como el greenwashing, pues que decían que, bueno, muy bien, pues es que todas nuestras cajas de McDonald's están hechas con cartón reciclado, ¿no? Y parece que esto es un plus, cuando quizás es primero lo que debería ser y luego encima hay que ver luego todo lo demás, ¿no? Pues con eso también me genera esas dudas. A ver si ahora vamos a llegar a un job washing, ¿no? O algo así, donde, oye, no, pero que yo estoy publicando que mis trabajadores ganan 1.200 euros. Oye, que yo lo pongo, ¿no? Y mira, qué guay. Y claro, sí, pero a mí me interesa más si las condiciones son dignas y no que utilices como reclamo. No sé, a mí ahí me generaron dudas en la noticia. A mí también, la verdad. O sea, creo que hacer las cosas bien no debe ser motivo de palmadita en la espalda. Las estás haciendo bien y cuidado con que es bien, porque ellos lo que están haciendo es cumplir con el convenio que hay en esa provincia en concreto. Ni siquiera lo están superando, porque si todavía lo superaras, pues te diría, vale, te voy a dar una palmadita en la espalda. Pero yo verdad que a las empresas no les doy palmadita en la espalda por principios, o sea, ni a ninguna. Me da igual cómo lo hagan, ¿no? Es verdad que prefiero consumir en lugares donde creo que se están respetando los derechos laborales, pero insisto, están cumpliendo el convenio colectivo, que tampoco es un salario que digas, oh Dios mío, esto enriquece a los trabajadores. Me parecería también interesante que publicaran cuánto gana ese restaurante y cuánto se llevan de beneficio los propietarios. Y entonces diría, hostia, si yo me puedo apropiar de esos beneficios como trabajadora e incluso de sus medios de producción, Claro. pues ahí a lo mejor te doy el premio, no lo creo. Pero ¿cuánto ganan? Porque yo recuerdo, no sé si es lo mismo, pero se parece mucho la hostelería al comercio. Yo trabajaba para Leroy Merlin y había una práctica muy perversa que era publicar el número de ventas que se habían producido en X día, o sea, a nivel diario, en cada sección, en herramientas, en ferretería, en decoración, en tal. Entonces lo publicaban y se hacía un ranking de qué sección había vendido más. Yo cobraba 500 euros al mes cuando de repente veía que mi sección de herramientas había vendido ese día 12.000 euros. Era de a mí muy bien, ¿sabes? Como si me pagas 1.000, es que te estás llevando todo esto.
Aunque Pues, descuentes la seguridad social, el alquiler de los locales, la luz, lo que tú quieras. Pero, ostras, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto me estás dando? En realidad. hay cuestiones, lo que venimos hablando, ¿no? De soberanía, de potestad, de gobernanza, que son también relevantes, importantes y que también, no sé si hay que visibilizarlo al exterior porque puede producirse un recochineo que quizás a nosotros no nos apetezca ver, pero que sí que es importante, ¿no? No solo, como venimos diciendo, es el sueldo, sino que los individuos vayan a su trabajo y tengan, pues, autonomía, flexibilidad, eh, que eso, ¿no? Que tengan esa capacidad para poder elegir y decidir en función de las circunstancias que se vayan sucediendo, ¿no? Quería comentar una última cuestión. No sé si queréis reflexionar un poco más sobre la noticia, si consideráis que puede haber Ay, yo sí, algún... una cosa, Sí. es que me divertí muchísimo, porque yo me puse a mirar los comentarios de la noticia, Ajá, y es que a veces eso es más divertido que la noticia en sí. ya. O sea, en general a la gente le parecía bien esa medida, ¿no? Pero luego de repente se mezclaba ahí una cuestión política de, pues es que claro, es que el gobierno de ahora nos viene a destrozar o es que no sé quién. Entonces, también sé que no viene como al hilo de la reflexión de lo laboral, pero el termómetro de los comentarios de las noticias, o sea, para estudiar sociológicamente, Ujú. es increíble. Es increíble el nivel de manicomio que hay ahí, con perdón de la gente de los manicomios, y de como de odio y demás, porque empiezan bien. La noticia, de hecho, selecciona algunos comentarios que hay de redes sociales, que esto también es para analizar, ¿no? Cierto. En los medios que empiezan a coger como fuente de información tweets, que eso también habría que ver, ¿no? Como si es muy riguroso el hacer eso. Es que de todo, incluso, claro, ya se llega a tal nivel de paranoia que ni siquiera se contestan a los comentarios, Ya, cada uno contesta lo que quiere. O sea, sí, es verdad que yo lo hice una tarde que tenía como poco que hacer. Ujú. Pero quiero ya. decir que pero que incluso aunque tengas que hacer es interesante, porque es un termómetro. La polarización, ¿no? Que muchas veces Sí. se comenta este término que actualmente estamos en un contexto muy polarizado. También hace, ¿no? Que cualquier tipo de iniciativa que parece am, que puede inferirse como progresista o novedosa, no digo que la noticia que estemos comentando eh, lo sea, ¿no? Es decir, que el empresariado que hace ese tipo de iniciativa lo sea, ¿no? Pero cualquier cosa que resume un poco a eso, para el que, para aquella persona que no comulga con ese marco, pues automáticamente, bueno, pues es una oportunidad para intentar desacreditar, ¿no? Ujú. Eh, pero en este caso, cuando hablamos de trabajo, y aquí os lanzo la última cuestión. Muchas veces, ¿no? Nos llenamos la boca de democracia, eh, nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Que somos un país democrático donde se respetan donde se respeta la virtud democrática de los individuos. Pero, por ejemplo, el mundo del trabajo es un mundo gobernado por lógicas completamente antidemocráticas, ¿no? Cuando los individuos tienen la potestad para poder elegir, cuando esa decisión va en contra de los intereses del mercado de trabajo asalariado, automáticamente no se respeta, ¿no? Esa máxima, ¿no? Esa virtud democrática. No sé si lo leí en un libro, Allá a puertas, Al menos tienes trabajo, que hablaba de, creo que ahí, que ella planteaba el tema de, pues eso, lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? Estamos en un mundo que se define como democrático Sí, cuando la gente pasa la mayor parte de su tiempo en espacios no democráticos, ¿no? Federadas en espacios no democráticos. No es democrático. Yo es verdad que siempre pongo mucho énfasis en esto, porque creo que es el germen o es una precuela interesante del trabajo, que es la escuela. No son democráticas las escuelas, no son democráticas las familias ujú, y mucho menos los espacios de trabajo. La diferencia está en que la escuela y la familia, aunque depende de la familia,
eh, no se rigen a través de un chantaje. Es decir, si yo no trabajo, yo no como. Hay familias que podría pasar, porque si no comulgas, no comes. Se da, bueno, y antes se hacía una pequeña combinación, ¿no? Y nosotros alguna vez hemos hecho el paralelismo entre violencias de distintos tipos con la violencia que se ejerce desde las empresas. Es muy parecida. O sea, yo te doy, o opinas como yo, o no te doy el billetito para que compres, ¿no? Como se hacía en los años 60. O si no haces lo que yo quiero, pues a lo mejor te tienes que atener a las consecuencias. Y esto pasa en muchos de los espacios en los que vivimos, o sea, en espacios de encierro constantes. Y no encierros solo físicos, sino eso, de poder decidir y opinar. Y en las empresas será constante. O sea, en la empresa no es democrática desde el puro hecho de que hay una persona que tiene un poder sobre ti, que dice lo que tienes que hacer, y que si no lo haces, tiene la capacidad de despedirte con toda la estructura detrás de que si tú no trabajas, no comes y no pagas el alquiler. Por lo tanto, un mundo que se estructura más, y esto es algo que es muy esencial de nuestro programa, es que un mundo que se crea en torno al trabajo no puede ser un mundo democrático. Claro. No puede ser, porque las lógicas del trabajo, tal como las entendemos en este sistema y tal como se organizan, no son democráticas. Por lo tanto, por eso creemos en abajo del trabajo. O sea, que esto no es cambiar las lógicas del trabajo y cambiar el elemento de trabajo, ahí ha de derrumbarse las lógicas de organización de este sistema. Pero No puede ser democrático algo que tú no puedes elegir, ¿no? Yo trabajo porque soy pobre y todas trabajan porque somos pobres, porque si pudiéramos vivir de las rentas, ya te aseguro que no trabajaríamos. Si el trabajo asalariado fuera algo bueno, se lo quedarían los ricos y nos lo dejan a las pobres. Entonces, eso para empezar, cero democracia, es una, ¿no? Pues es una dictadura que parece los juegos del hambre. Luego, si además hablamos de todo ese respeto que hay a los derechos, para empezar, el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras, toda la legislación que tiene que ver con lo laboral, no lo han escrito las trabajadoras, no lo ha escrito la clase trabajadora y se nota cuando tú te vas a tu puesto de trabajo, sea en una fábrica, en una oficina, hay muchos tipos de centros de trabajo, eso es verdad, ¿no? Pero no está escrita por nosotras esa ley. Y luego, además, de hecho, todas las denuncias que hay una página que yo me inspiro mucho en ellas, que se llama laboro.net, que además utiliza mucho el humor y explica mucho las reformas laborales, todo lo que tiene que ver con legislación laboral desde un punto de vista muy pedagógico y muy humorístico. Hablaba el otro día hizo un análisis de cuántas demandas se ganan en juicio cuando una trabajadora o trabajador denuncia, y eran el 90%. Que muchas veces no, incluso nos dicen, es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, por ejemplo, ¿no? Y es pues mentira, ese artículo y ese análisis lo que demuestra es de denuncia y ve a muerte, porque las empresas dentro de esta democracia de la que hablamos no cumplen la legislación que, insisto, no está escrita por nosotras y lo hacen tan mal que ganamos el 90% de los juicios, sin contar con los acuerdos a los que se llegan cuando hay una demanda, porque muchas veces se pacta y ya no se va a juicio. O sea, que es como... Claro, y luego también a las empresas en esta democracia también les sale tan barato despedir, les sale tan barato vulnerar los derechos. Recuerdo aquí en Madrid, perdón y acabo, cuando no se podría abrir los domingos porque no había esa libertad, IKEA decidió abrir los domingos. Dijo, yo voy a abrir los domingos. Y no se podía. Y ya llegó Esperanza Aguirre y se lo permitió. Pero antes de que eso sucediera, IKEA decía, yo pago la multa, me compensa. ¿Qué mierda de democracia es esa? Ya. Claro, y no solo eso, sino que además también, pues igual los trabajadores que empezaron a currar los domingos no les pagaban ningún tipo de plus porque el convenio no lo reflejaba, luego tampoco seguramente tuvieron la potestad de decidir y decir, oye, pues yo el domingo no voy, a mí no me busques, ¿no? Depende del territorio donde nos encontráramos, se luchó más, porque ya te digo que en País Vasco, Leroy Merlin, por ejemplo, o IKEA, no abren. De todos modos, no te extrañe que dentro de, no sé, de un mes o 3 meses, llegue IKEA a una campaña y diga, nosotras no abrimos los domingos, respetamos el descanso de nuestros trabajadores. Bueno, hizo una similar.
se genere algo así, ¿no? De cuidar a las otras. No, hizo una que a mí me dolió especialmente y que hizo una campaña sobre la conciliación familiar, abriendo todos los días hasta las 11 de la noche. Pero vamos a ver, sinvergüenzas. Si estáis abriendo de lunes a domingo hasta las 11 de la noche, ¿qué conciliación es esa? Y hablaban y se atrevieron a ello, porque luego, al final, las empresas, la derecha, la gente que no respeta los derechos, es súper atrevida. Ya. Es súper atrevida. Cosa que no nos pasa a la gente que yo creo que defendemos la justicia, la equidad, los derechos humanos. Somos más precavidas. Y ellos es como que hacen estas cosas y creen que están bien. Yo creo que ni siquiera piensan si están bien, ¿eh? Yo sinceramente creo que es que ni distinguen, o sea, de verdad es el modelo empresarial llevado al máximo, es decir, mi entidad de marketing decide que vamos a hacer esto independientemente de lo que yo haga dentro o no. O sea, esto vende, lo hacemos. Es que ni siquiera entrar en la coherencia interna, ¿no? Y esto vuelve un poco a recuperar algo que vivimos nosotras en donde trabajamos, ¿no? Pero que nos decía la directora de Recursos Humanos. Nosotras no somos una ONG, somos una ONG de puertas para afuera, pero no para. O sea, claro, entonces es que, claro, uno dice, oye, pero es que esto, o sea, es que va en contra un poco de lo que hacéis hacia afuera o lo que decís. No, sí, pues, claro que sí, pero es que nosotros vendemos esto, pero por dentro nos organizamos como queramos. Pues es un poco igual, o sea, que creo que estas empresas es que lo que pasa es que no tienen ética, o sea, no es que tengan una mala ética, es que ni la tienen, o sea, no tienen una estructura moral en todo ¿qué pasa al sistema? Sí, bueno, ¿no? Que las empresas antiguamente todavía encontraba empresas familiares que creían que no, hombre, yo quiero haber trabajado, quiero que se jubile aquí, hombre, Pepito ha dedicado mucho tiempo a esto, yo me gustaría que su hijo también. Que no sean eran otras lógicas y otras morales. A día de hoy, creo que el tema es de moralidad, es todo una visión de coste-beneficio. Beneficio, algo muy, muy científico, muy purista, muy esto igual que, oye, pues, de hecho me sales barato y contrato a 3 personas en otro lugar y no es personal, ya ha dejado de ser personal. Antiguamente era personal, las relaciones eran personales en los trabajos, ya ni eso. Y aparte, es complicado, ¿no? Que intentar visibilizar estos discursos en las empresas mucho más humanistas o sociales, de justicia social, etcétera, es complicado porque no están habituados a encontrar ese tipo de narrativas, ¿no? Les suena todo a volátil, como que planteas escenarios que no corresponden con la realidad empresarial o con lo que necesita su negocio o su sector, ¿no? Pero que por otro lado también, como comentáis, ¿no? Luego, cuando aparece una oportunidad, intentan acercarse allí de la manera más descafeinada posible, porque parece que, no sé, yo creo que vas a cualquier universidad, puedes encontrar personas expertas en la sociología del trabajo o en la psicología del trabajo, sociología de las organizaciones, mundo de la organización, etcétera, que te puede dar mucho background y te puede ayudar a plantear una cuestión concreta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la conciliación, ¿no? Que te asesore y te diga, oye, pues igual no es lo mejor, ¿no? No, yo lo hago y me llevo la chapita, ¿no? Porque luego el consumidor lo que le interesa es el eslogan, ¿no? Claro, por eso no nos fiábamos antes del tema de la hamburguesería, porque también nosotras lo vivimos algún día diremos para qué entidad trabajamos, pero como que lo vais a flipar. Pero es verdad que al final se esfuerzan mucho por conseguir esa etiqueta de el certificado de empresa familiarmente responsable. Y es de, pero ¿podríais hablar con la plantilla de esta entidad? Porque de verdad os diríamos las cosas y no tendríais ese certificado, pero que luego al final los certificados se consiguen muy fácilmente, que no es tan complicado, ¿eh? No, también, o sea, es como cuando McDonald's sacó un sello de calidad de sus hamburguesas, que es su propio sello de calidad. Es que claro, si es tu propio sello de calidad, pues tú me dirás, es todo un lavado. McDonald's además fue muy cantoso, que a raíz del documental de Super Size Me, que puso una como hizo todo un cambio de diseño de los restaurantes. McDonald's cambió, tiene un modelo ahora que sigue manteniendo, que es como un estilo más de madera, todo más natural, o sea, otro tipo de cafetería, de restaurante de comida rápida.
Y eso, hizo su propio sello y en las hamburguesitas, en las cajas, aparecía el Ya. sello. Y muchos de estos sellos, además, ese empresa familiarmente responsable, lo pagas y es más bien una consultoría, una especie de asesoría que te Ya. dice, oye, si tú quieres el sello, deberías hacer esto. El año que viene, si lo quieres mantener, convendría que hagas esto. Bueno, Ya está, pero que se lo estás pagando. La empresa que te lo hace tampoco te quiere quitar el sello. Ya. Ya. Si Claro, no, va, al final, si quieres saber si una empresa de verdad está haciendo bien las cosas, tienes que hablar con quien trabaja en ella. Eso es Ya. también. Y hablar en un momento, en un contexto y en un entorno en el que esa persona se pueda expresar con libertad. Porque esto también es algo que hacen mucho algunas empresas, ¿no? Utilizan a su plantilla como el rostro para lanzar el mensaje y la narrativa que quieren, que es como puede haber algo más violento, que venga yo aquí a currar como una desgraciada todos los días y encima me tengas que hacer un vídeo contando lo buena que es esta empresa, que básicamente tengo una pistola detrás. Es que si yo digo algo malo, entonces es como pues pillar a la gente en momentos de libertad. En la última... Perdón. Di, David. no, lo de tener un amigo en Balai. Que esto ni siquiera es de trabajadoras, eran actrices, pero no Balai o Amazon. Amazon utiliza su última campaña, una de las últimas, lo del trabajador que dice, no, yo trabajaba aquí, Vale, mi hija sale empujando a su hija en el columpio, o sea, toda una serie de, claro, Sí. la persona trabajadora, porque en el fondo, y esto es ahí yo creo que donde hay potencial, en el fondo esos mensajes llegan a la gente. Lo que pasa es que no sabemos hacerlos llegar y los medios no los hacen llegar. Pero sí, cuando la gente oye una historia de vida donde te das cuenta de que efectivamente las empresas te explotan y la gente cuenta, y por eso es tan importante programas como este, o la canadiense que está haciendo entrevistas, o Justice, o son necesarios porque ponen voz y la gente empatiza. Pero en el fondo yo creo que la gente lo que es que desconoce, también al final tienes muchas cosas en el día y tampoco te interesan, pero sobre todo, y antes también lo decías, es que no hay voz. No hay espacios donde se digan este tipo de cosas. Y no salen trabajadoras en la tele diciendo, salvo cuando hay una mani o algo muy concreto, de, no, pues igual que el de Amazon que sale diciendo esto, sale otra diciendo, no, es que a mí me explotan. Documentales muy concretos, cosas muy concretas. Pero... Vicente Verdú tiene un libro que se llama La vida en el... Bueno, el capitalismo de ficción, es el subtítulo. Muchas veces le hemos hecho referencia a Javi y yo, porque a mí el libro me gusta mucho. Y es guay porque el libro creo que es del 2003, creo, y ya habla, ¿no? Cómo ha cambiado la relación del trabajador con su trabajo, en el sentido de que si antes tenías algún problema, pues ibas al sindicato y ahí se solucionaba el asunto, y ahora, cuando tienes algún tipo de riña laboral, ya sea con algún compañero, ya sea con la labor que realizas, pues lo que hacen es mandarte a un coach o... Bueno, Sí, es que ahí saco mi revólver. La palabra coach y yo saco mi revólver, te lo juro. Es como de, no puedo con esa gente. Es como... Y bueno. también eso, ¿no? Son mecanismos refinados, actualizados, evolucionados para eso, ¿no? Para las cosas que te suceden, personalizarlas al máximo, que parece que es algo tuyo concreto, para atomizarnos, por supuesto, y sobre todo también para evitar pues esos posibles conflictos que puedan darse, ¿no? Entre los trabajadores y el empleador, ¿no? Y a propósito de lo que comentabas, David, pues me venía en mente, ¿no? Que no te das cuenta y de repente ya tienes ahí una cita programada, hablando con él y mandándote ejercicios o con ella, ¿no? Y para adelante, ¿no? Yo quiero creer que eso va a haber como cambio también, ¿no? Porque a mí no se me ocurre pensar en un coach en el sector de la industria, en el sector de la construcción, o sea, en sectores donde el sindicalismo se ha integrado, ¿no? Y lleva más tiempo, lleva mucho más. Nosotras que, por ejemplo, hablamos todo el rato también del ámbito social, o sea, incluso en nuestro sindicato, no hay una parte específica que hable de aquellas trabajadoras que están en el ámbito social. O sea, que son sectores como novedosos en los que todavía el sindicalismo pues no ha calado. Pero yo quiero pensar que poco a poco habrá más trayectoria sindical y eso también cambiará. Si queréis, dejamos aquí la cuadrilla precaria. Yo creo que hemos hecho una fantástica labor para visibilizar las perversiones del mundo laboral.
Para que nos Y- contraten en empresas, claro que sí. Exacto. Es sin duda la mejor manera de hacer currículum, hablar más el LinkedIn. trabajo asalariado. Sí. Entonces, nada, lo dicho, lo dejamos aquí. Os damos las gracias por participar con nosotros, pasar un rato, patar la charrada, ¿no? Que se dice en catalán. Y nada, os mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy, muy caluroso y nos vemos próximamente. Podemos hacer una cosa, Albert, que venga nuestra Sí, sí. técnica de sonido a simplemente. Adelante, Así la gente puede verla. Por favor, adelante, es que adelante. es que hace posible todo. adelante, adelante. Y muchas gracias eso por invitarnos y un abrazo muy fuerte. Un beso muy fuerte. Chao, chao.